La recién inaugurada alberca olímpica Francisco Márquez aún mantiene al máximo su temperatura después del triunfo de Felipe Muñoz la noche anterior. A lo largo de esa histórica jornada que protagonizara El Tibio, para la mayoría pasa inadvertido que por primera vez un par de mexicanas clasifican a una final olímpica de natación. En el plano internacional, también es una fecha memorable para el orgullo de la mujer checoslovaca. Es un día intenso, en el que lo inesperado también se ha incorporado al programa de la fiesta olímpica. Me sentía sumamente orgulloso. Veía la bandera de México en medio de las dos superpotencias mundiales. Mi credencial de presentación es Joaquín Rocha, medallista olímpico de México 68. Con un orgullo, con un honor, con una satisfacción por México. Poniendo la medalla olímpica de México, por México y para México. Estábamos convencidos de que íbamos a ser héroes. Eres la única mamá de toda mi clase que ganó una medalla en la Olimpiada, me dijo. ¿Quién son ellos que no soy yo? Voy a luchar hasta donde pueda. Escucho que los gritos aumentan y digo, pues ahí voy, ahí voy. Y ya es cuando veo en el cronómetro mi nombre y bueno, efectivamente que saco en tercer lugar. A medio siglo de distancia, el recuerdo de México 68 se mantiene como un referente mundial y un legado para las siguientes generaciones. A 2 días de la gran final del básquetbol en el Palacio de los Deportes, el público ya está en suspenso para ser testigo del duelo por la medalla de oro entre Yugoslavia y Estados Unidos. Por su parte, el entrenamiento del equipo mexicano, guiado por el estadounidense Lester Lane, campeón en Roma 1960, ha mantenido la inercia positiva por su destacado papel en los Juegos Panamericanos de 1967 al obtener la medalla de plata. En el torneo olímpico, México ha salido victorioso ante Corea y Cuba, pero carga con la derrota del 15 de octubre contra Brasil. Los triunfos sobre Marruecos y Bulgaria levantan el ánimo del equipo, aunque las potencias no ceden terreno. Los mexicanos no han vuelto a brillar en este deporte desde que ganaron la medalla de bronce en Berlín en 1936. Fue una preparación muy ardua, ¿verdad? Y siempre compitiendo con las grandes potencias a nivel mundial, ¿verdad? Con Yugoslavia pues nos dábamos unos entres tremendos, ¿verdad? Fuimos a jugar a Yugoslavia en la gira europea, perdimos los 3 juegos contra ellos, ¿verdad? Pero por una diferencia de 1 punto, 2 y 3 puntos, ¿verdad? Muy cerrados jugamos en Chieti, en Italia, en la Copa Città di Chieti, y jugamos por el campeonato con ellos, ¿verdad? Y los ganamos en 2 tiempos extras, recuerdo ahí en Chieti. Y fue algo muy sonado en Europa. Y esto precisamente pues, nos daba una gran esperanza de que pudiéramos lograr una medalla aquí en los Juegos Olímpicos. El miércoles 23 de octubre, Puerto Rico vence a Bulgaria con un marcador de 67-57 y se queda con el 9º puesto, 5 lugares debajo del que había conseguido en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Los búlgaros se ubicarán en el 10º sitio. Lane logra que los mexicanos cuenten con el acondicionamiento físico para enfrentar el torneo. Ha preparado al equipo nacional con sesiones de 9 horas diarias, además de sus respectivos descansos. Entre las prioridades están el mejoramiento en sus pases, evitar las faltas y fortalecer la técnica para bloquear a los contrincantes altos. Durante los partidos del certamen, parece que todo ha funcionado, pero el equipo sufre una derrota frente a los soviéticos con marcador de 82-62 y lidia con la presión de que Brasil sigue adelante para las semifinales. Un equipo sencillo, humilde, pero con un gran entrenador y con dirigentes bastante capaces de formar un grupo. Eran prácticamente familia, ¿no? Y creo que esa fue la
la clave de que nosotros hubiéramos obtenido algunos triunfos en el continente, centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial, con 2 triunfos sobre Italia, ¿no? Creo que gran parte de esos triunfos fue de ellos, ¿eh? Quiero decir que de los 12 que formábamos la selección nacional, pues todos teníamos nuestros seguidores, ¿verdad? Inclusive desde el calentamiento del equipo, pues todo el mundo estaba al pendiente porque hacíamos un calentamiento que le llamaba, en todo el mundo le llamaban el ballet mexicano, ¿verdad? Que consistía en que llegaba uno y dejaba la bola arriba del aro, la agarraba otro por abajo del aro, la ponía, llegaba otro. Entonces estábamos constantemente entrando a la canasta y ya nada más decía nuestro entrenador Lester Lane, por decía Raga, o decía Guerrero, o decía Ayala, cerrábamos metiendo la bola hacia abajo, una clavada que ahora es una sumida de bola en el aro, ¿verdad? Uno de los momentos más emocionantes en este día es cuando Cuba vence a Panamá con marcador de 91-88 en un encuentro muy reñido. Con esto los cubanos alcanzan apenas el lugar número 11, para resarcir solo en parte su fracaso ante la selección mexicana. Sin embargo, esto solo será el aperitivo al platillo fuerte que se verá el siguiente viernes. Luego de una derrota sorpresiva de la Unión Soviética, Yugoslavia será quien enfrente al poderoso equipo estadounidense por la medalla de oro. Faltan poco más de 2 décadas para que se maneje el concepto de Dream Team, en el que se suman las grandes estrellas de la NBA. Pero es 1968. Los Estados Unidos llegan con un equipo conformado principalmente por jugadores de las ligas universitarias. La selección de Yugoslavia, al mando del coach Ranko Seravica, viene de una racha de victorias en el gimnasio Juan de la Barrera. Ha dejado en el camino a Panamá, Puerto Rico, Senegal, Italia, España y Filipinas, además de un durísimo encuentro frente a la Unión Soviética, a quien vence por un marcador apretado de 63-62. La única derrota en este certamen olímpico ha sido justamente contra el equipo estadounidense, con quien los yugoslavos habrán de intentar la revancha y aspirar al campeonato del deporte ráfaga. Llega el día de la final. Se hace presente la fuerza norteamericana. Sin embargo, la resistencia del país de Tito logra llegar al descanso del medio tiempo con el marcador empatado. Para la segunda mitad, la diferencia paulatinamente favorece a las barras y las estrellas, cuyos jugadores se coronan con un triunfo de 65-50. Es el torneo de los jóvenes basquetbolistas afroamericanos Spencer Haywood y JoJo White, quienes se destacan como los líderes anotadores de su selección antes de convertirse en estrellas de la NBA. En el año 2015, ambos ingresarán al Salón de la Fama del baloncesto. Esta es la 7ª presea dorada consecutiva para los norteamericanos, aunque Múnich 72 les dará un balde de agua fría con una canasta que se volverá legendaria por parte del soviético Sergei Belov, que pondrá fin a la hegemonía estadounidense. Ranko Seravica, el entrenador yugoslavo, tendría una revancha 12 años después, en Moscú 80, donde llevaría a su equipo al oro. En el duelo por el 5º lugar, México vencerá a Polonia 75-65 para dejar un buen sabor de boca y ser considerada la mejor selección de básquetbol que México ha tenido en los últimos 50 años. Tuvieron la visión de haber agarrado a Lester Lane, un buen entrenador, que no lo querían, que porque era muy joven, pero él era el capitán de la selección nacional de Estados Unidos, él era 4º lugar con Puerto Rico en la Olimpiada de Tokio y llegó a México y nos hace quintos, un equipo de peregrinos, o sea, un equipo que no iba a ir a ningún lado, pero gracias a Lester el equipo levantó. No, pues sí, fue realmente yo creo que también dentro de mí había esa motivación y ese compromiso de lo que había, lógicamente el compromiso con mi patria, el compromiso con el básquetbol, con mis entrenadores, con mis compañeros, pero a la vez también el compromiso que había adquirido con Felipe El Tibio Muñoz.
mejor nadador australiano de los 100 metros libres, Michael Wendell, en la alberca de calentamiento antes de la final de los 100 metros, donde él compitió y rompió el récord del mundo con 52.2. Este gran nadador andaba con $100 en la mano, y ahí es donde me salen los dotes de apostador. Andaba viendo quién quería apostar. Por supuesto, yo siempre he sido fanático de los gringos en la natación, entonces acepté la apuesta. Y bueno, ¿cuál sería la sorpresa? Que Michael Wendell rompe el récord del mundo con una marca increíble, donde se empieza a desvanecer todo el problema de la altura. Claro, en las pruebas de velocidad no hay tanto problema que en la altura. Yo me acuerdo muy bien de este nadador, traía una bata amarilla con un canguro gigante aquí, cruzada una cinta donde se veía como un gladiador Michael Wendell. Le ganó los 100, le ganó los 200, y algo impresionante, desbancó al campeón olímpico de Tokio, Don Cholander, una estrella inolvidable, un norteamericano de ojos azules extraordinario, que era entrenado por George Haynes, la máxima figura de los entrenadores norteamericanos. Michael Wendell lo derrota y se llevó mis $100. En la Arena México suben al ring los últimos boxeadores mexicanos con posibilidad de obtener una medalla. Roberto Cervantes en gallo y Alfonso Ramírez en welter enfrentan los puños del ugandés Eriadadi Mukuwanga y del soviético Vladimir Musalinov en los cuartos de final. Ambos están a un triunfo de subir al podio y el público lo sabe, pero tanto el africano como el ruso tienen otros planes para los anfitriones. Había un muchachito peso gallo que eliminó un boxeador muy bueno, pero que no habían detectado, que eso también a mí me molestó mucho, que tenía leucemia, que era Roberto Cervantes. Ganó y la gente pensó que no, pues se va a meter a las medallas, pero estaba tan avanzada su enfermedad que al otro día no tenía fuerza física. Y en la siguiente pelea perdió. Pero era un peleador lleno de facultades sensacionales, enloqueció a la gente en la pelea que tuvo. Cervantes y Ramírez pierden en la raya y se despiden con un espectáculo digno y el reconocimiento del respetable, a pesar de la decisión de los jueces. No obstante la derrota, los mexicanos han demostrado coraje. Serán otros jóvenes mexicanos quienes ocupen un lugar en el podio. Y si bien la historia no es precisamente como la del campeón sin corona, que inmortalizara David Silva, dirigido por el cineasta Alejandro Galindo, al menos el esfuerzo de Cervantes y Ramírez queda para la memoria. Pierfranco Vianelli es un ciclista italiano de la provincia de Brescia, en Lombardía. Especialista en ciclismo de ruta, su palmarés hasta antes de estos Juegos es discreto y de corte plenamente local. En la prueba contrarreloj por equipos, celebrada unos días atrás, ya se había colgado una medalla de bronce con sus compañeros Mauro Simonetti, Vittorio Marcelli y Giovanni Bramucci. Ahora viene un tramo mucho más largo, de 196 kilómetros y 200 metros. Con esta prueba finaliza la actividad olímpica del ciclismo. Las piernas de Vianelli poco a poco van dejando atrás al resto de los pedalistas. De los casi 150 competidores que toman parte en la justa, más de la mitad abandona entre el cansancio, el calor o ambos factores. Se tiene una gran esperanza en el equipo mexicano, pero se viene abajo después de dar pelea en las primeras vueltas. El mejor colocado es Agustín Juárez, quien a pesar de tomar la primera posición en la cuarta vuelta y llevar una velocidad promedio de casi 43 kilómetros por hora, comienza a rezagarse. Pierfranco Vianelli no pierde su paso y a 20 kilómetros de la meta se adueña de la vanguardia. El oro lo consigue al cruzar la meta con el cronómetro en 4 horas, 41 minutos y 25 segundos, por delante de su más próximo rival,
el danés Leif Mortensen, con casi minuto y medio de ventaja. En la prueba del gran fondo, aquí también muy importante la participación de Pierfranco Vianelli, italiano, porque él logra una gran victoria y posteriormente igual, México 68 le dio la oportunidad a muchos ciclistas de saltar a la fama. Pierfranco Vianelli brinca y participa en 4 Tours de Francia, 4 Giros de Italia, no logra una buena calificación, pero se abrió camino en México 68. Ha sido una dura batalla, bajo un sol intenso, de la que desertan un importante número de pedalistas. El ciclismo italiano consigue su primer oro en México. Paradójicamente, Pierfranco Vianelli no estaba en los planes originales del país mediterráneo, pero su entrada de último momento le permitiría ocupar el sitio de honor en el podio. Apenas el 20 de agosto ha entrado a la ciudad de Praga el ejército soviético. Es un tema complejo que por varios flancos impacta al ámbito deportivo en un país que años después habrá de dividirse en 2 repúblicas, la checa y la eslovaca. Pero en 1968 es una sola nación, de la cual saldrán 2 historias de mujeres deportistas que darán la vuelta al mundo. Una de ellas será ante la fosa de clavados de la alberca Francisco Márquez. Te lo puedes imaginar desde fuera, como cuando ves un estadio de fútbol, pues ¡ay, se ve padrísimo! Pero es que convivir, que te van a ver a ti, que eres tú el centro de atención, es algo diferente. Es diferente el que tú seas el que están yendo a ver competir. Te sientes bien, te sientes grande. Son experiencias que en la vida vuelves a vivir. Milena Duchkova es una jovencita de tan solo 16 años. Su país está ocupado por los rusos en ese momento y ella debe cruzar en Praga un puente custodiado por guardias soviéticos todos los días para llegar a sus entrenamientos. Esta valiente pequeña de 1,60 m de estatura comenzó a los 12 años su carrera como clavadista. Se especializa en la plataforma de 10 metros. Su reto es complicado, pues la estadounidense Leslie Bosch quiere retener el título áureo que se adjudicó en los Olímpicos de Tokio 64. Pero Bosch habrá de ceder su lugar a alguien más, pues no logra colarse entre las 12 finalistas. En el primer clavado, la soviética Natalia Lobanova toma la delantera. No obstante, la checoslovaca suma con cada salto un puntaje que se vuelve inalcanzable y remata con una limpia pirueta de 2 vueltas y media hacia adentro, para así afianzar el oro. La suma total es de 109.59 puntos. Por vez primera, en la justa olímpica, se superan los 100 puntos en esta prueba. Milena, quien unos días antes de que Enriqueta Basilio encendiera el pebetero, ignoraba si le permitirían viajar a México, se sobrepone a la incertidumbre y entrega a Checoslovaquia la primera medalla en cualquier deporte acuático. Pero Milena no le falló un solo clavado el día de los Juegos Olímpicos y tenía mucha sed de ganar. Era muy precisa, de esas personas que todo lo hacía exacto, cosa que muchos nos costaba mucho trabajo tener esa precisión, pero ella era muy precisa. Y sí, la competencia fue muy ruda entre Estados Unidos, Rusia y Alemania del Este. Las pruebas ecuestres dan otra nota para el día. Es una disciplina dominada por competidores europeos a lo largo del tiempo. El oro lo gana un estadounidense de nombre William Steinkraus a la monta de Snowbound, pero es una joven inglesa de 21 años de edad, Marion Cox, quien se roba la atención al ganar la plata junto a un pony de apenas 1.47 metros de altura, de nombre Stroller, para integrar un binomio de época y sui generis en el escenario olímpico internacional. Otra disciplina que mantiene actividad a lo largo del día es el hockey sobre pasto, con la despedida de México en el lugar 16 tras perder 1-0 ante Malasia. El voleibol también prepara la gran final. En la eliminatoria, los equipos soviéticos, tanto varonil como femenil, dejan en el camino a sus respectivos oponentes mexicanos. 2 platos fuertes se comienzan a cocinar, uno en la gimnasia
y otro en la natación. Y la camaradería, desde luego que era muy importante, porque todos estábamos con una idea muy clara. Sabíamos que los equipos eran superiores a nosotros, pero en deseos y en ganas de sobresalir, ninguno nos iba a vencer. Y entonces nosotros salíamos a los partidos de igual a igual, a disputar de igual a igual. Bueno, pues nos llevaban en la técnica al final, pero en el campo no había ningún tipo de complejo ni de inferioridad que se mostrara. Al contrario, éramos muy unidos, y eso pues nos ayudó a que los marcadores pues no fueran tan abultados en muchas ocasiones, ¿no? En el Polígono Olímpico del Campo Militar número 1, la cita es a las 8:30 de la mañana. Gary Anderson, de los Estados Unidos, rompe récord mundial y olímpico en rifle 3 posiciones a 300 metros y conquista el oro con 1.157 puntos. Lo siguen el soviético Valentin Kornev con 1.151 puntos y Kurt Müller, de Suiza, con 1.148 puntos para llevarse el bronce. El mexicano Olegario Vázquez Raña, que prometía más, tan solo alcanza 1.110 unidades, mientras que José Zorrita González totaliza solo 1.092 puntos, ocupando los últimos lugares. En la prueba de tiro rápido con pistola a 25 metros, Józef Zapecki, un mayor del ejército polaco, gana el oro con marca de 593 puntos, de un total posible de 600, y fija nueva marca olímpica. La plata es para el rumano Marcel Roska y el bronce para el ruso Suleimanov, tras varias rondas de desempate. En el Auditorio Nacional, sede para la gimnasia en México 68, aparece otra joven checoslovaca que se robará el corazón de los mexicanos. Su historia no está exenta de una posición crítica ante lo ocurrido a manos del ejército soviético en su país. Se llama Vera Kaslavska, un nombre que sonará en México durante varios días. El régimen checoslovaco le ha impuesto castigos. Su preparación le implica huir a las montañas, lo que no impide que Vera entrene incluso en las ramas de los árboles. Aunque su gran momento aún está por llegar, este miércoles 23 de octubre, acompañada por el piano con el jarabe tapatío, además de echarse a la bolsa al público mexicano, logra el puntaje más alto en la competencia, con un 9.90, y se cuelga el oro en el All Around sobre un podio lleno de controversia. La siguen con la plata y bronce las rusas Zinaida Boronina y Natalia Kuchinskaya. Vera rompió el esquema impresionante de vencer a las soviéticas. En ese entonces, bueno, pues estaba Larisa Latinina, que es la máxima ganadora de medallas olímpicas en toda la historia. Estaba Larisa Petrick, Lyubov Burda, también estaba pues todas las soviéticas que en ese momento pues nadie la superaba. Vera Kaslavska, desde antes de los Juegos Olímpicos de México 1968, en 1964 ya logró la medalla de oro individual en el All Around, y luego, bueno, volvió a ganar la medalla de oro en México 68, logrando así un total que te comento de 11 medallas olímpicas. De vuelta a la piscina, María Teresa Ramírez ya prepara su competencia del día siguiente. Sueña con el podio, pero sin detenerse a pensar que una presea la convierta en la medallista olímpica más joven en la historia del deporte mexicano. Vencer a la estadounidense Patti Caretto en el hit preliminar alimenta su ilusión, mientras que para Laura Vaca, obtener el último lugar para la final ya es un triunfo. Entonces, en la eliminatoria de los 800, yo compito con Patti Caretto. Y bueno, pues ahí fue cuando me medí con ella y yo le gano. Entonces, bueno, para mí fue un gran triunfo porque dije, bueno, pues, ganarle ya a ella, o sea, quiere decir que ya estoy en la posibilidad de medallas, y eso a mí me dio una confianza muy grande y saber que podía estar en la pelea por la medalla olímpica. El jueves 24 de octubre será de máximo reto para Laura Vaca,
Deberá nadar por la mañana las preliminares de los 400 metros combinados y por la tarde su primera final olímpica. Mi primer reto ya está, primero como seleccionada. Después el segundo paso era quedar dentro de las 8 finalistas. Ese era lo más difícil, el segundo paso. Y el tercer paso, pues quedar entre los mejores, colarse por ahí en una medallita, ¿no? Laura Vaca y Maritere Ramírez, sin haber llegado a la mayoría de edad, son esperanza para su país en el cuadro de medallas. Los estadounidenses conquistan las 4 medallas en disputa. Sí, quinceañeras junto con las de gimnasio. Éramos las más chicas. O sea, éramos las niñas, ¿no? Como quien dice, sí, porque hay otros deportes que estaban mucho más grandes, 20, 25, los de básquetbol, 25 años. Y nosotros, pues sí, 15 años también. Tere, 14, y una servidora, 15. Además, una de sus integrantes, la jovencita Kei Hall, impone récord mundial de la competencia, el de los 100 metros estilo dorso, en 1 minuto, 6 segundos y 2 décimas. La canadiense Elaine Tanner, anterior poseedora del récord olímpico, se conforma con la plata y el bronce queda para Jane Swagerty, quien hace el 1-3 con Hall. Los 200 metros de pecho quedan también para Estados Unidos, en manos de Sharon Wichman, en tanto que la yugoslava Judjika Bjedov gana la plata, relegando a la soviética Galina Prosumenchikova para el bronce, y de paso le arrebatan el reinado que había ganado en Tokio 64. En la rama varonil se disputan los 400 metros libres. Mike Burton se lleva el oro con 4 minutos y 9 segundos. El canadiense Ralph Hutton alcanza la plata y el francés Alain Mosconi sube al tercer sitio del podio. En tanto, sus compatriotas hacen el 1-2 en los 400 metros combinado individual. Charles Hickox conquista oro y la plata es de Gary Hall. La medalla de bronce corresponde al alemán Michael Holthaus. El único mexicano en esta prueba es Rafael Hernández, quien se clasifica en 8º lugar con tiempo de 5 minutos, 4 segundos y 3 décimas. Pero esa fue una de las experiencias más importantes que tuve durante la natación. Que el tibio ganó una medalla de oro y yo seguía. La siguiente competencia final fue la mía, pero yo sabía que yo no podía sacar la medalla de oro. Y bueno, pues ahora pues a darle, mano, a donde salgas. Y afortunadamente no estuve mal, me quedé bien. Fui uno de los finalistas que estuvieron en esa olimpiada. Con 12 días transcurridos, la noche en la Ciudad de México da cobijo a más sueños cumplidos y otros que habrán de seguir despertando el asombro de millones de humanos alrededor del mundo. Falta menos tiempo, pero muchas más emociones que quedarán para la posteridad.